La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Saludos. Saludos, hermanos, buenos días. ¿Sí me están escuchando bien por allá atrás? Sí. Fuerte, con voz de trompeta. Muy bien. Qué gusto me da verles esta mañana con el honroso privilegio de predicar la palabra del Señor. Quisiera comenzar con una pregunta, esas preguntitas. Ojo, pues no me vayan a dar respuestas de reina evangélica. Yo daré. No, para nosotros, los colombianos, diciembre es conocido como ¿qué? ¿Como el mes de qué? Va bien. Sí. Se tomó lo de la reina evangélica en serio. ¿Qué tal? Otro nombre, a ver. Bien. Fiestas, vamos por ahí sintonizaditos. ¿Qué más? Parranda, muy bien. Sí ve que es que a veces lo que es más obvio y lo más sencillo pasa desapercibido para muchos de nosotros. Están al frente de ellas, las ven a derecha, las ven arriba, las ven atrás, las ven por todos lados. ¿El mes de qué? Hombre, no se lo reveló ni carne ni sangre, pues. O sea, eso fue una respuesta espontánea. Me encanta esta iglesia, por eso la amo tanto. Sí, hermanos, diciembre para nosotros los colombianos es reconocido como el mes de las luces. Ahora, ¿eso se debe a qué? Eso se debe a una muy arraigada tradición cultural y religiosa que marca el inicio de todo lo que es la temporada navideña. Digamos que en un principio, y como respuesta a un edicto papal, los fieles de diferentes regiones del mundo encendieron velas y faroles como símbolos de luz, como símbolos de fe y como símbolos de una renovación espiritual que, para ser honestos, no tenía mucho o no tiene mucho fundamento bíblico. Sin embargo, con el tiempo, esa tradición que se llama la noche de las ¿qué? La noche de las velitas, solo lo dijeron dos. La noche de las velitas fue arraigándose profundamente en la cultura colombiana, hasta convertirse básicamente en una celebración de carácter nacional que ya no da tanto inicio a la temporada navideña. Ustedes han observado que hoy en día se habla en noticieros y en todos lados de la temporada decembrina. Se ha ido desplazando esto de la Navidad cada vez más. Ahora, ese inicio va acompañado, claro, con el encendido de todos los alumbrados públicos en muchísimas ciudades de nuestro país. Estamos en la introducción, hermanos. Toda esta imaginería, por imaginería estamos refiriéndonos a las imágenes de pesebres que vemos en postales, en calendarios y demás souvenirs del comercio, aunque muy bien intencionadas, porque yo sí quiero hacer claro eso, son imágenes muy bien intencionadas, no buscan ofender a nadie, es más, buscan resaltar un relato que es de carácter bíblico, pero que sin embargo esas imágenes no dejan ver el sentido trascendente de la Navidad. ¿Sí ve? Hay algunas de esas imágenes que parecen glamping, de lo hermoso que está dispuesto ese pesebre, ese establo y todo ese tipo de cosas. Bueno, y a eso hay que sumarle otra situación más, el hecho de que en algunos sitios se hacen competencias de pesebres. ¿Ustedes han visto eso? Entonces se resalta el tamaño, cuanto más grande es, o la complejidad
en la elaboración del pesebre, o el lustre que tienen los decorados que se usaron. Inclusive se premia la fidelidad en cuanto a la arquitectura que refleja el pesebre de los tiempos de Jesús, y eso se establecen categorías y todo ese tipo de cosas para premiar los mejores pesebres. Ahí donde está el centro entonces, estás en el pesebre mismo, eso es lo que importa más ahí. Y claro, como nosotros somos una generación con una muy alta tendencia a lo gráfico visual, entonces la forma y la estética de las cosas delinean bastante nuestra forma de pensar sobre muchos asuntos. Y por supuesto, la Navidad es uno de ellos. Sí, no es regaño, ya veo caras largas que me están mirando, pues estamos en la introducción, muchachos. Pero sí hay algo que es importante tener en cuenta, y es lo siguiente, que el pesebre se vuelve una baratija religiosa si no resaltamos en alabanza y adoración el acto divino que él representa como el hecho más trascendente para la humanidad en toda la historia. Y es que el Dios todopoderoso, el Dios sublime y majestuoso, en toda gracia y verdad, se encarnó, se hizo hombre como uno de nosotros y habitó entre nosotros. A veces el énfasis que hacemos en la personita del niño, del bebé, desluce eso. Los cantos inclusive invitan a eso. ¿Qué dicen? Ven, 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 no tardes tanto, ¿qué? Niñito, ven, ven, ven. Y eso nos desdibuja mucho un poco el panorama de lo que aquí estamos hablando. Es que es el Dios creador del universo, el que es eterno, el que siempre ha estado, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Un día, en un momento de la historia, tomó la decisión de hacerse hombre, de hacerse un ser humano y habitar en medio de nosotros. A veces se nos pierde un poquito la magnificencia de ese hecho tan asombroso, de que ese Dios majestuoso decidió habitar entre nosotros. Bueno, pero entonces es precisamente en el marco de este mes de las luces y en este penúltimo domingo de Adviento. ¿Quiénes saben qué es Adviento? ¿Les suena esa palabra? ¿Sí? ¿Qué es Adviento? ¿Qué? Víspera, sí, eso es. Adviento significa preparación y espera para la Navidad. Eso significa. Bueno, pues en este penúltimo domingo de Adviento queremos reflexionar sobre algo que dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 9. Él dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Sobre eso es de lo que vamos a reflexionar esta mañana. Y lo vamos a hacer, hermanos, a partir de una declaración que hizo el mismo Jesús en medio de una celebración marcada por las luces y el esplendor. Vamos a ir, por favor, hermanos, a Juan capítulo 8, versículo 12. El texto guía en esta ocasión va a ser realmente muy corto. Un versículo. 8:12. ¿Ya llegamos? ¿Estamos ahí? Ok. Dice la Escritura que Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Punto. Volvámoslo a leer. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, queremos darte gracias hoy por tu palabra.
Señor, es un texto, parece simple, pero es un texto de una enorme riqueza y una gran profundidad. Señor, yo te ruego para que a mis hermanos y mis hermanas y a este servidor nos permitas tener un mayor y mejor entendimiento de esto que dice tu palabra, Señor, de las palabras de tu Hijo, Señor, cuando caminó en la tierra. Señor, por medio de tu Santo Espíritu, rogamos que nos des sabiduría para entenderlas, Señor, que nos guíes a lo que tú necesitas que hoy reconozcamos a través de este pasaje de la Escritura, Señor. Y una vez más, como en otras ocasiones, te rogamos por el vaso frágil que vas a usar para presentar tu palabra hoy, Señor, un hombre que necesita mucho de ti, un hombre que te pide esta mañana que cada palabra que salga de su boca, cada pensamiento que se origine en su corazón sea sujeto completamente a la voluntad de Cristo Jesús, porque sabes, Señor, no a nosotros, Señor, sino a ti sea toda la gloria. Y el pueblo dice, amén, amén, amén. Hay tres afirmaciones, hermanos, que están muy claras en ese versículo. La primera de ellas es que Él es la luz del mundo. Si nos pueden ayudar allí con las diapositivas, sería interesante. Vamos a estar en varios pasajes de la Escritura, entonces de esa manera, para ayudarnos un poco acá. Decía entonces que hay tres afirmaciones que el Señor hace y que son la base de este mensaje. Número uno, que Jesús es ¿quién? La luz del mundo. En segundo lugar, Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, es decir, que la luz triunfa sobre las tinieblas. Y en tercer lugar, habla el Señor de la luz de la vida, de manera que comencemos en materia de una vez con el primer punto, la luz del mundo. Ahora, aquí necesitamos un poquito de contexto para entender la magnitud de lo que aquí dijo el Señor. Lo primero de ello es que debemos tener presente que esta declaración que aparece en Juan capítulo 8, versículo 12, la hizo en el marco de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Si usted se puede regresar allí en su Biblia al versículo 37 del capítulo 7, verá a qué me refiero. Juan 7:37 dice lo siguiente, en el último día, ¿ya están ahí? Sí, mire. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Es decir, este diálogo que comienza aquí en el 37 y que termina en el versículo 8:19 se dio en el marco del último día de la gran fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta, ¿me están escuchando atrás? Esa fiesta se celebraba a finales de otoño y festejaba la recolección de la fruta y de la vendimia. Había dos ceremonias significativas que se celebraban durante esa fiesta. Una era la ceremonia del agua y la otra era la ceremonia de la luz. Y ambas ceremonias tenían como objeto mantener presente en la memoria del pueblo su paso por el desierto. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta solemne que había establecido Dios mismo. Era de las fiestas principales. No era opcional ir o no ir. No. Todo el pueblo de Israel viajaba a Jerusalén durante 8 días con motivo de estas fiestas. Y en esas dos ceremonias centrales que había, la ceremonia del agua y la ceremonia de la luz, el pueblo recordaba ese evento tan magnífico en el desierto cuando de la roca brotó agua y le dio agua al pueblo y les quitó la sed. Y también recordaban todos los años que en su trasegar por el desierto la columna de fuego de Dios iba adelante, no solo calentando esas gélidas noches y madrugadas en el desierto, que son bastante frías por cierto, sino que además era luz que iluminaba y que guiaba al pueblo adelante. Eso era lo que se recordaba ahí.
Muy bien, es en ese marco donde Jesús está haciendo esa declaración. Ahora, esto que vamos a mencionarles lo he extraído de un capítulo de la Misná. La Misná es un libro, una colección de escritos judíos de la tradición oral, de la Torá oral, que con el tiempo se convirtieron en las tradiciones legales y éticas judías del judaísmo. Hoy en día este documento es el documento fundacional del judaísmo rabínico, ¿sí? La Misná. Cierro ahí ese pequeño paréntesis de un contexto dentro de otro contexto. Dice entonces en ese capítulo que le dedica una gran porción de él a detallar cómo es que eran las fiestas del agua, esas ceremonias del agua y de la luz. No vamos a hablar del agua, nos vamos a centrar en la luz, que es el objeto del pasaje. Dice que había 4, si podemos poner la imagen ahí, eso es. Esta es una imagen, hermanos, de lo que más o menos era el templo, el segundo templo de Jerusalén. ¿Se recuerdan que el primero había sido destruido y el templo fue nuevamente reconstruido por quién? Por Herodes, sí. Entonces, ahí hay una guía que nos muestra el templo. La que se ve más resaltadita de color, más amarillita, es el atrio de las mujeres, ¿sí? O el patio de las mujeres, que es como más o menos se puede traducir ahí en el inglés. Era el lugar donde las mujeres podían asistir al templo, hasta ahí ellas podían llegar, y en ese lugar había, ahí, gracias Hernando, ahí había, ustedes pueden ver las lámparas de oro que se están mostrando ahí. Son 4, por torre hay 4 lámparas de oro, es decir, para un total de 16, usted ve una quinta como en el medio, pero ese es el sitio donde se depositaba el aceite para que se distribuyera a cada una de las 4 lámparas de cada torre, y eso hacía que se mantuviera la llama más o menos en la misma intensidad y de la misma manera. Usted puede ver ahí en ese gráfico que está ilustrado, esto es de una página del Templo Institute, que muestra que esas lámparas salían completamente por fuera de los muros del templo. Y eso ardía de una manera impresionante. Solamente, y esto es lo que yo quiero que reflexionemos, estamos en una sociedad y en un mundo donde no hay alumbrados públicos. No lo hay. Si usted se sorprende a veces cuando por allá desde alguna terraza, desde un balcón, mira hacia el estadio y usted puede ver esas lámparas inmensas que están por fuera del estadio y todas prendidas, y usted supone, como yo, que ahí debe estar jugando, haciéndose un partido o un concierto, y eso se ve desde todos sitios. Solamente imagínese esto hace 2000 años sin alumbrado público, lo que esto podía representar. Los rabinos decían que prácticamente toda Jerusalén era completamente iluminada. Ahora, sin ese alumbrado público y sin esas cosas, los destellos de esas luces en esos muros de piedra caliza, eso era una cosa esplendorosa, una cosa completamente hermosa. Y adicional nos muestra el gráfico ahí, usted puede ver en la parte de abajo que se veían levitas. En el lado izquierdo se veían levitas que cantaban y adoraban mientras se iban prendiendo esas lámparas. Y también habían hombres piadosos que bailaban en las calles portando antorchas y que iban cantando himnos al Señor. Es una cosa impresionante y muy emocionante. Pero estamos aquí entonces en el día final de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y dónde estaba Jesús? Mire por favor en la escritura, en el capítulo 8, versículo 20. ¿Ya llegó ahí? Ok, ¿qué dice? Estas palabras las pronunció, ¿en dónde? En el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Resulta que el lugar del tesoro, devolvete por favor a la imagen del templo, Hernando. Resulta que ahí en el atrio de las mujeres, en un rincón,
estaba el lugar del tesoro. El lugar del tesoro era donde se recibían las ofrendas en monedas. ¿Usted recuerda el episodio de Jesús con una mujer que dio 2 moneditas, lo último que tenía, y él aprovechó esta circunstancia para una enseñanza? Eso fue ahí, en ese punto. Él estaba ahí. Observe pues, en medio de 16 lámparas, de oro que estaban ardiendo a todo dar. En medio de esas 16 vasijas, Jesús llega y se levanta y él dice que él no solamente es la verdadera luz de Jerusalén, sino que él es la luz del mundo. Puede ver la trascendencia tan impresionante de la declaración que está haciendo Jesús en ese momento. En medio de todo eso que era motivo de deleite, de agradecimiento del pueblo a Dios, respetando una ordenanza, allí en medio de eso Jesús se para y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el mundo antiguo era muy común dar un sentido espiritual al concepto de la luz. Eso se ve en muchos textos del judaísmo y también en algunos textos helenistas y de otras religiones. Sin embargo, el uso que Jesús está haciendo de la luz en este pasaje está apuntando completamente a todos esos numerosos textos de la Escritura en que la obra salvífica de Dios se describe como luz. Y eso es importante. Siguiente. Vamos a poner, Hernando, la siguiente diapositiva. La otra. Ahí. Llegamos finalmente. Lo importante es llegar, hermano. Lo importante es llegar. Llegamos. Lo primero entonces que nos dice la Escritura es que Dios fue quien creó la luz. En Génesis capítulo 1. También nos dice que Dios guió a los israelitas por el desierto. ¿Con qué? Con luz. Y ahí están los textos que afirman esto. Al pueblo de Israel se les enseñó a cantar con esa declaración del Salmo 21. El Señor es ¿qué? Es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? De ahí entonces es que cobran sentido las palabras del Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En nuestra versión de estudio, que es la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, hay aproximadamente 335 alusiones a la luz en toda la Escritura. Y más de 250 apuntan al Antiguo Testamento y como 80 y pico al Nuevo. Eso para resaltar la importancia de la luz. Ahora, en el judaísmo rabínico, en la tradición, también la luz era referida o era nombrada o sugerida para hablar de la palabra de Dios, para la Torá. Se le llamaba también la luz, porque daba guía y sabiduría a quienes la estudiaban. Ahora, este pasaje, Juan 8, capítulo 12, se encuentra en el Evangelio de Juan, y allí en este Evangelio Jesús es presentado como la encarnación de la presencia de Dios en el mundo. Por eso es que no es tan extraño que se mencione en tantas ocasiones la palabra luz para referirse a la obra de Cristo. Mire lo que dice la Escritura, allí en pantalla lo pueden ver, en las cartas de Juan se menciona, y este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Cristo. Y que les anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y más adelante en ese mismo pasaje dice en el versículo 7 que andemos en la luz. Se nos sugiere a nosotros que andemos en la luz, y eso está apuntando directamente a lo que es el discipulado cristiano. He tomado una citica que no la van a ver en pantalla, de un autor, Hendriksen, que se refiere a Jesús como la luz del mundo de una manera muy hermosa, y voy a leer literal como él lo escribió, entre comillas. Dice: Jesús es la luz del mundo. Es decir, oigan esto hermoso, al ignorante
le da sabiduría. Al impuro le da santidad y a los tristes les da gozo. Qué bello eso, ¿no? Al ignorante le da sabiduría, al impuro santidad y a los tristes gozo. Y en esa misma línea de pensamiento, ¿ustedes recuerdan la frase del credo que nos aprendimos de niños? ¿Sí lo tienen presente? Cuando dice Dios de Dios, ¿y qué? Y luz de luz, ¿y qué? Y Dios verdadero de Dios verdadero. Eso nos recuerda entonces, hermanos, que la luz del Padre irrumpe en la encarnación de su Hijo Jesucristo y viene a nosotros esa luz para darnos vida eterna. Por eso es que el salmista puede decir, mírenlo en pantalla, en el Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, ya lo dijimos antes entonces. Cristo es luz, ¿por qué? Porque Dios es luz. Y Él es Dios, ¿por qué? Porque el Verbo era Dios. Ahora, el punto es cómo nosotros podemos experimentar esa luz. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para tener esa luz? Y lo que nosotros debemos tener para poder experimentar esa luz es lo que Él dice a renglón seguido. El que me sigue no andará en tinieblas. Consiste sencillamente en seguirle para no andar en tinieblas. Y esto nos lleva entonces al segundo punto del mensaje: la luz triunfa sobre las tinieblas. ¿Van conmigo ahí? La luz triunfa sobre las tinieblas. Les decía en la introducción, a veces lo más sencillo no es tan obvio. A veces lo tiene uno ahí al frente y no lo podemos ver, como las luces que ustedes tenían. Voy a hacerles una pregunta, a ver, ustedes me responden. En primer lugar, ¿qué significa seguir a Jesús? No es una evaluación, tranquilo, no se pierde la salvación, no hay nada de eso, es con libertad, lo que brote. Recuerden que en ustedes brotan ríos de agua viva. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para seguir a Jesús? Bien, bueno, está buena esa. Sí, se las valgo. Obedecer. Creo que lo primero que hay que hacer para seguir a Jesús, pues es venir a Jesús. Obvio, sencillo. Si yo voy a seguir a alguien, ¿yo primero qué tengo que hacer? Pues acercarme a ese alguien para poderlo seguir, ¿o no? Sí les digo, no les digo que es que lo más sencillo de hoy a veces nos vuelve parte del paisaje. Es decir, seguir a Jesús es venir a Él y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Es algo que Él mismo dijo. Él dijo, el que cree, ¿en quién? En mí. El que cree en mí. Y yo para poder creer en Él, ¿qué tengo que hacer? Pues seguirlo a Él. ¿Cierto? Está fácil. Pero ¿por qué nos enredamos tanto con eso, muchachos? Nosotros nos enredamos mucho con eso. Ahora, nosotros no dudamos que el llamamiento del Padre es necesario para ir a Cristo. La Escritura lo afirma en muchas ocasiones. Nosotros podemos llegar a Cristo es porque el Padre nos llama. Pero ¿saben qué? Nosotros tampoco dudamos que todo aquel que acuda a Jesús será recibido por Él a misericordia. Y eso también lo dice la Escritura. Y esto vale la pena aquí recordar, mis queridos amigos y amigas, que el Señor estaba en ese tiempo y aún está haciendo un llamamiento a todos los que oyen sus palabras para que acudan a Él y salgan de toda la oscuridad espiritual en que todo hombre se encuentra a causa del pecado. ¿Qué es la oscuridad? Es una buena pregunta. Uno se refiere a ella así, muy generalmente, como que todos sabemos qué es la oscuridad. Sí, buen punto, Ignacio, donde no hay luz, eso es oscuridad. Pero de una manera práctica, la oscuridad a la que habla la Escritura es la oscuridad del mundo del mal. Es el mundo del mal, es el mundo de la incredulidad.
Es el mundo de la muerte y del juicio. Mire lo que dice Juan 3:19 en pantalla. ¿Qué dice? Y este es ¿qué? El juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Así pues que la oscuridad es el poder del mal y es el poder de la incredulidad. Y esto, hermanos, está haciendo una gran y enorme diferencia para nosotros. Porque cuando Juan está diciendo que la luz brilla en las tinieblas, está diciendo que Jesucristo, la luz del mundo, ha entrado en las tinieblas, ha roto la incredulidad, ha roto el mal, ha roto la perdición y la muerte, y esas tinieblas no tienen ni la más mínima posibilidad de vencer a Jesús. Eso es lo que está diciendo cuando Juan dice la luz brilla en las tinieblas, hermanos, y eso tiene que marcar una gran diferencia para quienes creemos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el Señor en Juan 12:46, lo ven en pantalla. Yo, dice él, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Interesante la palabra permanecer, ¿no? Interesante la palabra permanecer. Porque quiere decir que antes de que Él llegara todos estamos en tinieblas. Es más, que quien no cree permanece en las tinieblas. Permanece en las tinieblas. Pero también dijo en Juan 12:36, mientras tienen la luz, ¿qué? Crean en la luz para que sean hijos de la luz. Cuando nosotros creemos en Jesús, no solamente salimos de las tinieblas. Es importante, no solamente salimos de las tinieblas, sino que también entramos en la luz. De hecho, nosotros nos unimos a la familia de la luz y nos convertimos en lo que dice el texto. Mire, ¿qué dice? En hijos de la luz. Ahí le encontramos sentido a lo que dice Pablo en Efesios. Mire, dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son ¿qué? Son luz en el Señor. Y anden como ¿qué? Como hijos de luz. No solamente se nos ha sacado de las tinieblas, sino que se nos ha insertado en la luz. Y ahora somos hijos de luz. Por eso es que a veces duele y parte el alma ver a un hijo de luz comportándose como un tinieblo. O una tiniebla. Eso impacta, eso duele, conmueve, estremece. Ustedes no han escuchado las historias por ahí en el barrio de vecinos y en fin, que usted pregunta por fulanito de Pérez y entonces, fulanito de Pérez, óigame a mí, fulanito de Pérez. Fulanito de tal. Pérez no tiene nada que ver, Pérez es un gran tipo. De tal, por fulanito de tal. ¿Y qué le dicen a uno a veces de fulanito? Es que es cristiano. ¿Cómo? No, pero es que aquí se comporta como un tinieblo. Somos luz en el Señor y anden como hijos de luz. Así, hermanos, que para nosotros es muy importante que la luz triunfe sobre las tinieblas. Mírenlo nuevamente en pantalla lo que dice. La luz brilla en las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué? No la comprendieron. La luz triunfará. Y eso significa, hermanos, que Jesús triunfará. O ya triunfó. Y todos los que creemos en Él, los hijos de luz, también triunfaremos. O triunfamos. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos escuchar eso hoy en Colombia. Porque la oscuridad está ganando terreno en numerosos frentes
en nuestro país. Hoy vivimos situaciones que hace 15 o 20 años eran completamente impensables. Pero ¿saben? Hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia en medio de todo esto. ¿Cuál? Que la luz que brilla en la oscuridad. Jesús brilla, el Evangelio brilla y la iglesia brilla, porque la Escritura dice que no prevalecerá nada contra ella. Amén. Es una buena noticia, muchachos. Es para gritar, para celebrar. Muy bien. Amén. Nosotros creemos absolutamente en la verdad de lo que Jesús está diciendo. Cuando dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y sabes por qué creemos esa verdad? Por lo mismo que dice el versículo siguiente. Porque su testimonio es verdadero. Su testimonio es verdadero. Ahora, si seguir a Jesús, quien es la luz, nos da la gloriosa realidad de no andar en tinieblas, ¿cómo les parece, hermanos y hermanas, que hay una bendición mayor que esa? No, pueden ver, no andar en tinieblas es una gran bendición, lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero hay una bendición mayor que esa. Y es lo que el Señor dice al final de ese versículo. Tendremos la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso nos lleva al tercer punto y último, que es la luz de la vida, hermanos. Nosotros estamos diciendo que esta es una bendición mayor porque no solamente el que sigue a Cristo no anda en tinieblas, sino que recibiéndolo a Él y siendo implantado en la vida por el Espíritu Santo, la luz de Dios también crece en Él, convirtiéndolo en luz, no por Él mismo, sino por medio de Jesucristo que vive en Él. Por eso la afirmación de Jesús tendrá la luz de la vida. Y saben, eso es completamente clave para tener un mejor entendimiento del Sermón del Monte. Cuando Jesús está afirmando a los seguidores de Él, ustedes son la luz del mundo. La propuesta del Señor en este tiempo es que nosotros seamos la luz del mundo. Esa es la propuesta de Él. Ahora, la vida de la luz es posible por una transformación que se da en el pecador, en el corazón del pecador, por la regeneración. Y la regeneración, lo saben, es pura obra del Espíritu Santo que vincula a ese creyente con una vida de bondad, con una vida de justicia y de verdad. Mire lo que afirma Pablo en Efesios 5:9, siguiente, mire, porque el fruto de la luz consiste en ¿qué? En toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. En este sentido, quien está con Dios y Dios en él, por Cristo, se convierte como en un faro, se convierte como en una antorcha, en una luminaria en el mundo, resplandeciendo en las tinieblas con la luz del Señor. Mire lo que afirma Filipenses 2:15, que es importante. Dice la Escritura, hijos de Dios sin tacha. ¿En dónde? En medio de una generación que es torcida y perversa. ¿Cuál es esa generación? Pues la nuestra. En medio de esa generación, en medio de la cual ustedes ¿qué? Resplandecen como luminares en el mundo. Si usted tiene dudas de cuál es el ministerio suyo en la iglesia, yo le doy una buena noticia. Usted tiene 2 ministerios en la iglesia. Número 1, usted debe ser reconciliador, porque el ministerio del creyente es reconciliar a los hombres con Dios, que es el mismo ministerio de Jesús. Ese ministerio lo tenemos todos, absolutamente todos los creyentes. Y para eso no se necesita títulos, para eso no se necesita saber hebreo, griego, copto, judío, no, nada. Para eso necesita y no eso, tener al Señor en el corazón. Es la primera. Y la segunda la dice Filipenses. Nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. A nosotros nos debe ver la gente como seres distintos. Y recuérdese
Recuerden cuando nos convertimos, cuando confiamos en el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, que la gente que nos rodeaba empezó a ver personas distintas en nosotros. Pues claro, veían el fulgor, veían la luz del Evangelio en nosotros. Y yo quiero ser claro en esto, mis hermanos y mis hermanas, no nos engañemos, la vida, solo resplandece la vida de aquella persona en quien Dios hace vida y luz por su presencia vivencial. Y también esto, hermanos, que la luz que se requiere para seguir a Cristo solo la puede dar Dios, no la puede dar nadie más. Y miren la súplica del salmista en el Salmo 43. Miren lo que dice ahí en pantalla. Envía tu luz y ¿qué? Y tu verdad. Que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte. Amén. Mientras este mundo, hermanos, va desorientado por un camino de muerte y de perdición, el creyente, nosotros, hermanos, estamos siendo alumbrados por Dios. Y por eso es que nosotros podemos ir en alegría y gozo. Venga, ayúdeme a leer en voz alta este siguiente pasaje, siguiente en pantalla, hermanos. Leamos esto juntos, hermanos, leámoslo juntos. Entonces, llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Amén, hermanos. No desesperemos, hermanos. No desesperemos. Falta poco, falta poco. El apóstol Juan está diciendo en el capítulo 1 y al final de su versículo 1 que el verbo era Dios. Y al principio del versículo 14 de ese capítulo 1, él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros creemos como cristianos, depende exactamente de esa verdad, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre, que es totalmente Dios al 100% y que es totalmente hombre al 100%. Todo depende de esto, hermanos. Y sí, podemos estar de acuerdo en algo, en que la Navidad como festividad cristiana no se enseña en la Biblia, pero el significado cristiano de la Navidad que se le da es el fundamento mismo de toda la Biblia. Amén. De modo que el objetivo de la Biblia y el objetivo de Dios al hacerse humano es exactamente el mismo y lo pueden ver en pantalla. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que al creer tengan vida en su nombre. La llegada, hermanos, del Verbo encarnado al mundo de los hombres hizo resplandecer la luz para dar luz a los que estaban en tinieblas y para alumbrar el camino de paz. Y los que andan en luz deben brillar y ser luz para aquellas personas que andan en tinieblas. Esa es exactamente la comisión que Cristo dio a los creyentes de hacerlo visible a Él delante de los hombres. Mire lo que dice el texto en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es el texto final. Y serán, ¿qué? Mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, ¿hasta dónde? Hasta los confines de toda la tierra. Es un buen momento para reflexionar, hermanos, cómo estamos nosotros en esa área. ¿Cómo estamos nosotros con eso de ser luz? En nuestros entornos sociales, en nuestras comunidades, con las demás personas, aún con la familia, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros ahí? Pensemos seriamente en eso, hermanos. Y mientras lo hacemos, permítanme hacer una oración al Señor.
Glorificamos tu nombre este día, bendito Dios y Padre nuestro. Nos has mirado con amor, Señor, desde la eternidad, y desde allí propusiste un día y una hora para que toda tu majestad y señorío se encarnaran en tu precioso Hijo Jesucristo, a quien enviaste al mundo no para juzgarlo, sino para salvarlo. Y el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra, de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Gracias, Señor, por hacer la voluntad del Padre, glorificarlo y honrarlo al ser la luz que alumbra a todo hombre. Esperanza sobre toda esperanza, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, a quienes decimos y creemos ser hijos de luz, ayúdanos a ser luz de tu evangelio. Ayúdanos a ser luz de tu evangelio en medio de nuestros entornos sociales, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra ciudad. Reconocemos, Señor, que como iglesia hemos tenido pobreza en todas aquellas situaciones en las que debimos alumbrar con la luz que nos has dado, Señor. Reconocemos esa pobreza. Sí, Señor, nos humillamos ante tu majestad y pedimos perdón por no haberlo hecho, por no haber reflejado tu gloria y belleza a nuestro alrededor. Señor, afirma en nuestro corazón tu palabra, Señor, reaviva una vez más por tu Santo Espíritu la llama del amor y de la gracia que nos has dado. Que nuestro corazón arda para ser portadores de tu luz y llevarla a una sociedad que aún anda en tinieblas y en valle de muerte. Señor, que podamos orar así, de esta manera, Señor. Tierra de las flores y tierra del café, camino al mar de Urabá, en medio de tu río, Medellín de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Que tu luz, bendito Señor Jesucristo, llevada por los hijos de luz, tu bendita iglesia, resplandezca en nuestra ciudad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido que mantengas la reverencia de este momento, Señor, de iglesia, para permitir que los músicos nos guíen en cantos de alabanza y adoración.